Es así como cobra importancia dar significado a los relatos, encuentros y demás procesos que nacieron en la comunidad gachancipeña. Distinguiendo y contemplando que cada persona tiene una historia de vida. Y que ha sido atravesada por diferentes momentos, configurando su subjetividad y su forma de ser. Estar, entender y representar al mundo. Un mundo cambiante que está en constante metamorfosis. Que le da vida a voces que no callan, algunas que gritan, nada de nosotros sin nosotros, o calladitas nunca más. Voces resilientes, voces vivas, voces que cambian pedazos del mundo, voces que sueñan. Voces que construyen, voces que son semillas, voces que están dispuestas a aprender y desaprender. Voces que llevan a cuestas aprendizajes que no están en los libros, voces rurales. Voces con diversos lugares de enunciación, voces críticas y autónomas, voces curiosas y llenas de preguntas. Voces infinitas, voces que se salen del margen y gritan rebeldía, voces polimorfas, voces diversificadas. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos a un nuevo espacio acá en Cultura Incluyente. Les agradecemos por oírnos el día de hoy, por acompañarnos en este espacio. Y nada, pues primero presentarnos como equipo de la Universidad Pedagógica Nacional, quien les habla Camila Gómez. Tenemos también a mi compañera Diana Paola Peña y a mi compañero Diego Ricardo. Hola Cami, ¿cómo estás? Así es, de hecho es un gusto volverlos a saludar a todos ustedes, poder encontrarnos en este espacio maravilloso en donde construimos juntos, en donde ponemos en tela de juicio muchísimas cosas, prejuicios y demás. De hecho, el día de hoy es un espacio maravilloso en donde vamos a poner la voz de una de las personas de la comunidad gachancipeña contándonos su experiencia. Bueno, así sí, mismo como le decía la compañera Diana, es un gusto nuevamente estar hoy con todos ustedes y que ustedes nos sigan acompañando en esta emisión cada miércoles. Bueno, como lo decía también la compañera Diana, hoy tenemos una invitada muy especial, es la señora Raquel, una señora que hace parte del territorio gachancipeño. Entonces, pues démosle paso a la señora Raquel que se presente. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Raquel Cholo. Soy madre de un usuario del programa de discapacidad del municipio de Gachancipá, Somos Capaces. Mi hijo se llama Andrés Steven Carrión Cholo, es un joven de 19 años que tiene de diagnóstico retardo mental severo con rasgo autista. Entonces... Bueno, señora Raquel, primero muchas gracias por aceptar esta invitación. Como lo decía mi compañero Diego, pues para nosotros es un placer poder tener una voz como la tuya, una voz tan líder. Como bien sabemos, Raquel, tú has participado también en diferentes procesos de las personas con discapacidad y también les has dado voz, ¿no? Y para nosotros es súper cautivante eso de darle voz a las personas con discapacidad. Y sí nos gustaría saber cómo ha sido ese proceso, señora Raquel, de poder empoderar también a tu hijo, a los procesos educativos que ha tenido tu hijo. Pues cuéntanos cómo ha sido también ese proceso de llevar a cabo. Es que no quiero decirlo porque yo sé que tú no los vas a contar, pero cómo ha sido llevar a cabo esos procesos que has llevado hasta ahora. Bueno, les cuento, todo empezó desde que una madre de familia como yo le dicen a su hijo, y cualquier mamá prácticamente le dicen su hijo tiene una discapacidad que va a estar para toda su vida. Yo
desde años anteriores yo veía, o sea, antes de lo de mi hijo, yo veía la discapacidad como cualquier persona la ve, el pobrecitos, el que pesar, que merecen toda la ayuda y la consideración, prácticamente. Pero entonces, aparte de la discapacidad de mi hijo, también he visto, me he dado cuenta de muchos factores los cuales, ¿qué te digo yo? Me hicieron y me transmitieron como a la vez un despertar. ¿Un despertar en qué sentido me refiero yo? Un despertar en que una persona como yo, una madre de familia con un hijo con autismo, obtiene la conciencia y como la fuerza necesaria para luchar y las condiciones, bueno, pues que tengo no son las mejores, pero en eso consiste en que la voz tanto mía y como de muchas personas con discapacidad, o llamémosla con diversamente hábiles o capacidades diferenciales, tengan esa voz, tengan como esa gasolina que necesitan para decir, hombre, necesitamos que nos escuchen, necesitamos oportunidades, necesitamos cosas para nuestro municipio. Todo comenzó desde el diagnóstico de mi hijo, donde me dijeron prácticamente que él iba a estar limitado. Yo incluso, pues psicológicamente para mí eso fue muy duro, pero alguien me dijo una frase que jamás se me iba a olvidar para toda la vida, y es la de decir que uno con llanto, uno con desesperación no iba a ayudar a su hijo o a su familiar que tuviera una discapacidad. En el caso mío fue él. Entonces, afortunadamente me hablaron en esa época de un programa que se llama, no sé si ustedes lo conocen, un programa que lo acoge el ministerio, lo que hoy llamamos Ministerio de Protección Social, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que se llama Hogar Gestor. Ahí pues capacitan a la mamá con el chico con discapacidad, le dan un apoyo de sostenimiento económico donde se genera un proyecto, donde fue prácticamente mi escuela, porque aprendí muchísimas cosas. Yo era una persona que le tenía miedo a hablar, a expresarse en público, a mostrar esa capacidad que todos tenemos, ¿no? Y en el caso mío fue fácil saber y fue un despertar y darme cuenta que el propósito que yo tenía en la vida era luchar por los derechos de mi hijo y luchar por los derechos de las personas con discapacidad, porque me siento muy identificada con ellas. Desde que uno los entiende, desde que uno los escucha, hasta saber lo que ellos quieren y qué es lo que realmente los hace felices. Básicamente eso. Entonces el proceso mío fue básicamente como absorber de cada sitio donde he estado, de cada parte donde he estado, de otras experiencias de otras mamás, de otros chicos que tienen con discapacidad también que hemos estado, donde hemos estado, como absorbiendo todo ese conocimiento y esa información. Y un día yo pensé, ¿por qué no darle una incidencia política a esto? ¿Por qué no pensar que la voz de nosotros, de los papitos y de los chicos, ¿por qué no merece ser escuchada? Así que hace un par de añitos atrás, yo creo que en las últimas elecciones, me lancé como candidata al Consejo Municipal, precisamente en representación de la comunidad en condición de discapacidad para el Consejo acá de Gachantipá. Desafortunadamente no salí elegida, pero aún así es el inicio de una lucha
la cual empieza por decirle al gachancipeño, decirle a las autoridades municipales, hombre, no, las personas con discapacidad son personas como cualquier otra persona que merecen ser legalmente reconocidas, legalmente escuchadas, legalmente apoyadas. Entonces es básicamente eso. Señora Raquel, de hecho, es muy chévere escuchar como todo ese proceso que usted ha tenido a lo largo de ese ser mamá de una persona con discapacidad, y es muy curioso como su merced lo cuenta cuando dice, bueno, todo empezó, ¿sí? Cómo empezó esa travesía de poder empoderarse a usted con sus palabras y bueno, todo esto que cuentas, y no solo a usted, sino a su hijo. De hecho, escuchándola a mí me surge una duda y digo, bueno, esto es el rol de Raquel como mamá, Raquel como gestora de derechos, pero en realidad, ¿quién es Raquel? ¿Sí? ¿Quién es Raquel en su rol como persona y no en su rol como mamá? Bueno, Raquel en su rol de persona ha tenido que pasar por muchos cambios, por muchas situaciones complicadas. Es una mujer de 42 años, una mujer que siempre está buscando la oportunidad de ser escuchada, que tuvo que hace 3 años perdón, asumir un proceso muy difícil, el cual la salud de esta mujer se vio muy comprometida, y básicamente fue un gran aprendizaje. Fui diagnosticada con cáncer de seno del lado derecho, pasé por un shock muy fuerte, proceso de quimioterapia, radioterapia y cirugía. Entonces, saber que la vida de uno depende de eso, fue extremadamente como hijo de pucha, uno tiene que reaccionar. Y me decía una amiga algo muy, muy, muy importante, es que uno siempre piensa en el bienestar de sus seres queridos, de su familia, pero nunca se pensó en el propio. Entonces, eso fue lo que a mí me pasó. Yo nunca pensé en mí, y a la vez yo y estoy aún todavía dándome cuenta de que yo debo realizar como la vida de la persona, de la mujer, del ser humano que está atrás del rol de mamá y que debe preocuparse por ella misma. Entonces, y así pues con todas las amigas que tengo, la mayoría dicen, pero usted ha sido una berraca en esta vida, pero he tenido que aguantar, o sea, no solamente aguantar, sino como asumir diferentes lecciones que Dios y la vida me da para precisamente poder fortalecerme aún más y ayudarme tanto a mí misma como a mi hijo. Pues en mi niñez, digamos que me sentí en cierta manera identificada pues con las personas en condición de discapacidad, porque yo tuve un problema psicomotriz en mi niñez. Mi mamá, afortunadamente, pues ella estuvo muy pendiente de mí, me llevó a terapias, y eso pues ayudó bastante porque me formé como una persona que puede aportar mucho, una persona que puede dar más de lo que da. Entonces básicamente es eso. Esa soy yo. Bueno, pues nuevamente para las personas que se van uniendo a esta emisión radial, tenemos el día de hoy invitada a la señora Raquel. La señora Raquel es una persona, una madre de la comunidad cachancipeña, y pues que el día de hoy nos está contando su historia y también la de su hijo. Entonces, pues señora Raquel, retomando un poco lo que nos contabas, pues de toda esta trayectoria de lo que ha sido tu vida, ¿en qué momento nace la necesidad de empoderarte y de empezar a transformar esa realidad en la que vivían las personas a tu alrededor, ¿no? Veíamos que
la concepción de una persona con discapacidad como que iba por un lado, pero en sí la concepción de lo que debería ser iba por el otro, ¿no? Entonces, ¿en qué momento ves la necesidad de empezar a apoderarte, y no solo a ti, sino también a las personas que te rodeaban, las otras madres, a toda la comunidad como tal que estaba en tu contexto, en la comunidad de Cachanzipá? Pues en el momento yo creo que al ver que la vida le pone a uno bastantes obstáculos, obstáculos en el sentido de que uno se cae, que bueno, algo sorpresivamente pasa, prácticamente desde mi enfermedad, se te podría decir, desde ese cáncer, cuando te dicen que te vas a morir, que es posiblemente que te mueras, entonces uno se hace un montón de interrogantes en la cabeza. ¿Será que sí voy a sobrevivir? ¿Será que sí voy a hacer esto? Y yo lo que hice fue apegarme a Dios siempre, a que me diera la segunda oportunidad para vivir, y me prometí a mí misma, mientras estuve en ese proceso de cáncer, que no iba a dejar solo a mi hijo y que iba a luchar con todas las fuerzas de mi alma y de mi cuerpo y todo lo que eso traía, para no solamente darle una vida mejor, sino para digamos, como para transmitir esa fuerza a los demás. Yo siempre que tengo una virtud como a la vez un defecto de un corazón noble, y a mí me gusta mucho animar a las personas y ser muy sociable con ellas y decirles prácticamente lo que me gustaría que me dijeran a mí, que se puede realizar todo, que se puede hacer todo, que simplemente lo que hay es que hacer es creer. Pero si ustedes me preguntan, hay una persona en especial que ella fue la que me motivó a luchar, porque como les decía, en años anteriores yo ni siquiera aún me reconozco que yo pueda hablar y pueda expresarme y pueda transmitir un mensaje a alguien. Esa mujer, digamos que es una bella amiga mía, que ya llevamos casi 15 años de amistad, se puede decir. Ella es una de las personas que me decía: yo creo en usted, yo veo que usted tiene muchísimas capacidades, tiene que saberlas explotar, y por más que la vida a usted le ponga obstáculos, tiene que salir. Y eso aprendí yo. Si ella me animó, ¿por qué no? Sí, porque no se puede animar a otros. Qué importante, señora Raquel, poder oír su historia de vida, ¿no? Muchas veces solamente atribuimos, ¿no?, lo que vemos en el otro, o atribuimos historias que no son reales, ¿no? Pero poder llegar a conocer, digamos, ese trasfondo también de su historia de vida, pues siento que va a transmitirle pues a todos los que nos están escuchando, y creo que es así porque en verdad lo siento, ¿no? Y es como esa lucha de vida de cada persona pues lleva también a grandes logros, ¿no? Y digamos, tú nos contabas antes de poder estar acá reunidos en esta emisión, nos contabas acerca también de esos proyectos que has tenido pues en pro de esa defensa de los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Y nos contabas de unas páginas, de ese proyecto que ha sido tan tuyo y que has llevado a cabo, y que hoy en día pues es un proyecto muy importante. Entonces sí me gustaría muchísimo que nos lo contaras, pues precisamente para que todos nuestros oyentes sepan de lo que estamos hablando y sobre todo lo que tú estás haciendo. Bueno, ¿qué les puedo contar? A raíz de los obstáculos, por lo menos en la cuestión legal de mi hijo, la lucha diaria y la lucha constante de que un padre de familia, digamos, quiera lanzar una fuerza titánica, le digo yo, para que su hijo legalmente o su hija legalmente que tenga una discapacidad
sea ayudado, sea protegido por el Estado, a veces nos encontramos con trabas. Y a mí me pasó, yo encontré muchas trabas. Entonces, a raíz de todo lo que he aprendido en la vida, a mí se me ocurrió un día, ¿por qué no hacer una voz de protesta? Una voz de protesta que donde las personas en condición de discapacidad seamos escuchados, donde los pacientes de alto costo sean escuchados, donde el sistema de salud diga, oiga, hay unas personas que merecen toda la atención del mundo. Entonces así que decidí crear a través de mi experiencia, porque yo estudié análisis y desarrollo de sistemas en el SENA. Claro que no fui certificada pues por la cuestión de mi enfermedad, pero eso poquito que aprendí me sirvió pues para crear un grupo en mi página de Facebook que se llama En contra de las EPS, sector discapacidad y pacientes de alto costo. Es un grupo donde si ustedes ingresan, van a darse cuenta de todos los comentarios, de todos los artículos que yo tengo de interés para el usuario, y donde el usuario, ya sea de cualquiera EPS, ya sea de la enfermedad que tenga, ya sea de una discapacidad o una enfermedad de alto costo, sea escuchado. De hecho, muchas veces he tenido encontrones, me dicen, ¿por qué usted pelea tanto? ¿Por qué usted dice? Y no es cuestión de una sola persona, es cuestión de que todo un grupo sea escuchado, porque no soy la única persona que tiene problemas, hay muchas más y merecen ser escuchadas y merecen ser oídas. Pues este grupo ya funcionando un poco más de 2-3 añitos más o menos, y estamos incursionando en el canal de YouTube también hasta ahora, pues porque pues con las cuestiones del médico pues no me ha quedado mucho tiempo para meterle un buen contenido, pero la idea es que el mismo formato de donde está el grupo de Facebook sea oído en el canal de YouTube. Es una propuesta pues que yo tengo para digamos precisamente para que las EPS nos escuchen. Ahorita en estos tiempos tan complicados que estamos de pandemia, se debe ver que las personas, la salud de las personas, tanto pacientes de alto costo y personas en condición de discapacidad, es una salud muy frágil, y que el mismísimo gobierno nacional, el gobierno municipal y el gobierno departamental deben ponerle atención. Entonces, para mí sería muy importante que esta página trascienda en ese sentido, que lleve como una luz de esperanza a este tipo de pacientes, a este tipo de personas, y que el mismo gobierno enfatice y priorice su atención a este grupo de población. Es básicamente eso. Entonces, pues la idea es que en YouTube podamos tener mejor la página, más robusta, con más contenido, más cosas de que se pueda hablar y conversar. Entonces estamos en una constante construcción, digámoslo así. Otra de las actividades que yo tengo, pues hasta el momento hasta la fecha, soy presidente de la Asociación de Usuarios de la EPS Con Vida, donde ahí prácticamente se está vigilando qué cosas, qué fallas tiene la EPS, tanto de régimen subsidiado como régimen contributivo para los usuarios. Otra de las cosas que también estoy haciendo, integro el comité de discapacidad. Pues la idea es precisamente brindar o apoyar, digamos, para que el programa aún también se fortalezca. Actualmente también estoy
en la junta de padres del programa, dando también, apoyando con todo pues lo que básicamente he aprendido y ahorita pues tengo otro proyecto que la idea es que sea una idea de negocio pero a la vez que sea lucrativo. Entonces es crear un café de internet para personas en condición de discapacidad. De hecho el proyecto lo tenía desde hace mucho tiempo atrás, pero no se ha podido dar debido a mis cuestiones de salud, pero la idea es seguir y todo lo que hemos sugerido y lo que hemos hablado y digamos las ideas que hemos tenido en el programa de discapacidad son para en pro de que el programa mejore, pero aún se necesita muchísimo más, se necesita apoyo por parte del gobierno municipal, porque hemos encontrado que digamos como los administradores del gasto público les falta un poquitico como sensibilización, y el área de educación especial, pues lo digo por experiencia propia, porque por mi hijo ha faltado muchísimo acompañamiento, pero la idea es mejorar. Entonces, y seguir aprendiendo muchísimas más cosas, pues no solamente en pro de ayudas de mi hijo, sino para de todo un grupo que tiene oportunidades y que necesita que lo apoyen en el municipio. Entonces es básicamente eso. Sí, señora Raquel, de hecho, bueno, nosotros ya teníamos conocimiento de todo, bueno, de algunos de esos proyectos que su merced iba adelantando, y pues que siento que es importante también que los conozca la comunidad gachancipeña y todos los que nos están escuchando, por supuesto. Yo, pues sí, digamos, cuando hablabas de pronto de tu hijo, de ti, de los proyectos, decía, wow, o sea, en serio, uno no alcanza a conocer a las personas, no solo por pues hasta dónde pueden llegar y cómo los problemas son las distintas, no los llamemos problemas, sino como las distintas situaciones de la vida lo van a uno empoderando frente a diversos procesos, y como tú bien lo dices, es una construcción constante, ¿sí? De pronto yo aquí tengo como dos preguntas, y no más como preguntas, sino como dudas que me surgen en cuanto a lo que hablas. La primera sería como, bueno, tú hablas todo lo que es, bueno, la página de Facebook y que me parece súper, porque ahorita en tiempos de pandemia es como algo que es muy fácil para llegar y a las diferentes personas, y quisiera como, bueno, todos estos proyectos, ¿cómo se articularían al proyecto de vida, no solo tuyo, sino al de tu hijo, ¿sí? De pronto, ¿a dónde te gustaría llegar? Y no solo tú, sino tu hijo, tu familia, y de pronto cómo estos se podrían potencializar con un apoyo, como tú bien lo dices, no solo del gobierno, sino de pronto de las familias, porque siento que cuando se van uniendo las familias y se empoderan muchísimo más, salen cosas maravillosas, ¿sí? Esto por un lado, y por el otro lado, de pronto en pro a ese empoderamiento y a esa unión como comunidad, y no solo comunidad o decir padres o cuidadores de personas con discapacidad, sino como comunidad como tal, todos hacemos parte de la misma. Si tiene o no tiene discapacidad, no importa. ¿Qué le dirías a estas familias para que hagan parte de tu proyecto, y no solo parte del proyecto, sino parte de o empoderarse de estos problemas que hemos evidenciado frente al desconocimiento, frente a la falta de apoyos, frente de pronto un proceso más allá de decir, bueno, está ahí Raquel y su hijo y ya, sino que cómo yo hago para poder ayudar estos procesos que se vienen gestando? Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Básicamente todo se encierra, yo opinaría que en una sola palabra, que las familias no están solas, que bueno, que yo puedo ser un apoyo, pero que también debemos, como tú lo decías, construir, pero construir empezando desde una sensibilización clara, empezando desde el ente municipal,
empezando desde nosotros mismos también, porque nosotros a veces, y somos seres humanos, porque no somos perfectos. Empezando porque debemos, ¿cómo te explico yo? Debemos como unirnos para que los esfuerzos se encaminen para mejorar. Pero primero debemos entender que no estamos solos, que siempre tenemos un apoyo de alguien. Y eso fue lo que a mí me sirvió, que el no sentirme sola, que yo estuve siempre teniendo el apoyo de las personas. Entonces, ¿qué pasa si tenemos ese sentido de apoyo, de conciencia? Entonces nosotros podemos salir adelante. ¿Y qué es salir adelante? Una unión, una construcción, pero para que los proyectos y para que, digamos, que los esfuerzos de las personas con discapacidad no sean en vano, es precisamente tomar esa conciencia y hacerlo. No es básicamente para mí eso, hacerlo y hacerlo en comunidad. Bueno, y aquí teníamos la voz de la señora Raquel, una voz de resiliencia que nos invita a no quedarnos en lo mismo, a buscar nuevos horizontes, a buscar la forma de empoderar, a buscar la forma de cambiar nuestra sociedad, de buscar cómo impactar en nuestra sociedad, de buscar las alternativas, de no quedarnos quietos. Y también este proceso que ha tenido no solamente con su hijo, sino también de transformación con ella misma y con su comunidad, que nos parece muy importante pues, rescatar el día de hoy en esta emisión, y pues también recordarles que pues esta misión también va a durar con la señora Raquel la próxima emisión. Entonces nuevamente también estaremos escuchando un poco también de lo que ha sido este proceso. Sí, Diego, pues bueno, yo siento que la reflexión de hoy fue muy interesante, ¿no? Y nos sitúa también en esa reflexión de también pensarnos que somos personas, que sentimos, que atravesamos historias de vida. Y pues evidentemente la señora Raquel acá nos contaba cómo fue ese paso de ser madre, de ser mujer, y de también tener que afrontar esas dificultades, bueno, como llamaba ella, esas circunstancias que pues atravesaban su vida, ¿sí? Sin discutir si tenía un hijo o no tenía un hijo. Entonces me pareció muy interesante poder pues rescatar que más allá de cualquier rol que tengamos como personas, tenemos una historia de vida, y esa historia de vida también representa esas experiencias, ¿no? Esas experiencias que se deben dignificar y sobre todo pues aportar, ¿no? Porque muchos vamos a aprender de ellas. Así es. De hecho, bueno, este encuentro me deja un poco sentimental, no sentimental en el hecho de triste, sino un poco eufórica, pensando como todas esas luchas personales que tenemos que vivir a diario, ¿sí? A veces nos ahogamos en un vaso de agua, o lo digo por mí, de pronto en un problema tan pequeño, y no me alcanzo a imaginar de pronto lo que ustedes tienen que vivir a diario, o lo que cada uno de ustedes de pronto con una enfermedad como la que hablaba un poco la señora Raquel, pues que con su cáncer y más, y como ella, a pesar de esto que es tan grande, eso, pues, bueno, incluso la palabra cáncer que asusta, ella logró sacar algo muy bonito, ¿no? Y de hecho ya lo decía textualmente, como uno siempre piensa en el bienestar de sus familias y no en el propio. Es como una invitación a situarnos en ese perdón y en ese reencuentro de nosotros mismos como personas, de nosotros en el universo, y decir, bueno, acá estoy yo, y si mi proyecto de vida sí realmente va orientado a lo que yo quiero, a mis experiencias, a mis gustos, y poder de pronto siempre hablamos de significar y de resignificar a las personas con discapacidad, pero también es un momento para sentarnos y pensar quién soy yo, qué estoy haciendo por mi vida, y cómo
de pronto dignifico a ese niño cuando yo era niño y cómo lo dignifico y digo, bueno, estoy haciendo con mi vida lo que realmente pues quería. Entonces sí, es una invitación a esto. Pues como para cerrar, muchísimas gracias por estar acá, por escucharnos, por acompañarnos y nada, los esperamos en la próxima emisión. Recuerde que vamos a estar con la señora Raquel construyendo también desde su voz. Es un gusto estar con ustedes y podernos escuchar y construir juntos.